Bien, hermanos, vamos a los eventos histórico-proféticos. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y tu profecía, que es maravillosa. En el nombre de Jesús queremos pedirte si nos concedes el Espíritu Santo para entender. Por favor, Señor, concede el Espíritu Santo a todo aquel que vea este video, que lo recuerde tal vez si ya lo estudió o que esté viendo estas cosas por primera vez. Señor, bendícelo grandemente. Que sea el Espíritu Santo el que le enseñe, el que le hable, que no sean los factores humanos los que influyan, Señor. Por favor, te ruego, me tomes, me ayudes, me dirijas, Señor, para ser tu instrumento en esta hora y dirigir esta parte del estudio de la palabra. Y que todos nosotros tengamos esa bendición que tú quieres darnos hoy, Señor, a través de este mensaje, así como lo has hecho en los mensajes anteriores del Salmo y de la alabanza, de los testimonios de la oración, Señor. Muchas gracias y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar entonces lo que venimos estudiando del hermano Miller y las 2300 tardes y mañanas. Tenemos un ejercicio para introducir, un ejercicio en el que podemos participar y tiene que ver con unas preguntas. Hoy en esta partecita introductoria, vamos a hacer preguntas que tienen que ver con matemáticas. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. Voy a compartir aquí. Una pregunta que tiene que ver con matemáticas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años han pasado desde el año 40 antes de Cristo hasta el año 40 después de Cristo? Piensen bien y hagan sus cuentas. Si estamos en el año 40 antes de Cristo, diga usted que estamos en el 1 de enero del año 40 antes de Cristo. Si llegamos hasta el 1 de enero del 40 después de Cristo, ¿cuántos años han pasado ahí desde el 40 antes de Cristo al 40 después de Cristo? Estoy aquí con mi esposa Jessica y si ella quiere participar, pues bienvenida. Sí, bueno, pues yo tengo una confusión ahí porque yo sé que son 79 años, pero todavía no lo entiendo. ¿Por qué? Porque para mí, llegamos al año, bueno, estamos del año 40 al año 40 después de Cristo. Para mí, llegamos al año 1, por ejemplo, al año, sí, 1, y sigue contando o sea, yo lo cuento es como si fuera menos 40, menos 39, llegamos al menos 1 y pasamos al 1. Entonces, para mí serían como 80, todavía no entiendo bien por qué 79 años, porque eso yo sé que son 79 años, pero no lo entiendo todavía. Ya, de eso se trata la pregunta, precisamente para entender. La respuesta son 79 años, ¿ok? Esa es la respuesta, pero ¿por qué? Vamos a entenderlo. ¿Por qué? Eso es un asunto de este calendario que viene de la Roma papal, realmente el calendario gregoriano. Entonces vamos a hacerlo con otro ejemplo más cercano para mirar cuántos años hay. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero con fechas más cercanas. Mire, el mínimo. ¿Cuántos años han pasado desde el 1 de enero del año 1 antes de Cristo hasta el 1 de enero del año 1 después de Cristo? Solo unos, mire. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el 1 de enero del año 1 antes de Cristo hasta el 1 de enero del año 1 después de Cristo? Del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. ¿Cuántos años hay ahí? ¿Cuántos años han transcurrido? Ahí es donde dice uno, bueno, venga a ver cómo es la cosa. Decía, decía mi esposa, no vamos a hacer aquí una recta de esas que vimos en el colegio, ¿se acuerdan? Que le enseñaban a uno los números negativos y los positivos. Ponerla color blanco, vamos a ponerle aquí más gruesita, esta recta, este número. Ahí va a estar el 0, ¿no? Eso nos enseñaron de que la recta numérica se divide así por el 0.
y que a la derecha estaban los números positivos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y a la izquierda estaban los negativos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un numerito. Estamos aquí en tiempo real pintando eso para entenderlo. Acá está el 1, ¿cierto? Y de ahí seguía el menos, hacia la izquierda seguiría entonces el -1, -2, ¿cierto? Vamos a poner solamente estos, listo. -1. Entonces, si nos decía que las fechas antes de Cristo, pues estarían representadas en la recta numérica hacia la izquierda. O sea, este sería el año 1 antes de Cristo y a la derecha están los años después de Cristo, ¿cierto? Si lo vemos así, acá en la pregunta, estamos viendo que tenemos que avanzar de la recta desde el lado negativo hasta el lado positivo, o sea, desde el lado de antes de Cristo, las fechas antes de Cristo, hasta la derecha, que son las fechas después de Cristo. Permítame, aumentamos esto de tamaño para que lo veamos y así podamos entre todos ver mejor. Poner aquí, listo. Ya que ya nos quedó un poquito mejor. Voy a alinear esto. Bien. Entonces uno diría, bueno, pues hay cada espacio de la recta numérica me va a representar un año, ¿no? Entonces yo diría, si me salto del -1 al 1, habrían 2 años ahí. Ok, 2 espacios. Pero resulta que en el calendario no se cuenta el año 0. Usted nunca va a ver que hubo una guerra en el año, en abril del año 0 del calendario gregoriano. No, eso no existe, ¿no? No se contó así. El calendario gregoriano se cuenta es del año 1 antes de Cristo, pasa directamente al año 1 después de Cristo. O sea, el 0 no se cuenta. Por eso aquí lo vamos a borrar. No se cuenta el 0. Por lo tanto, este espacio no existe. ¿Ok? Eso es bien interesante porque nos ayuda a hacer cálculos en las profecías correctamente, cuando son fechas antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, así es la recta numérica para las fechas del calendario gregoriano. ¿Ok? Entonces, no existe el año 0. Entonces, no va a haber ningún evento en una enciclopedia que diga eso fue en septiembre del año 0, ¿no? No se cuenta así. Se cuenta ese año eh, antes de Cristo, después de Cristo, el 0 no se cuenta. ¿Listo? La estoy poniendo más para que usted vea cómo es la cuestión. Listo, después. Entonces, cuando llego al año -1, o sea, al año 1 antes de Cristo, llega diciembre y paso directo al año 1 después de Cristo. ¿Mm? Vamos a hacer, entonces aquí habría un año, realmente, esa es la respuesta. Un año. No ha pasado sino un año. Vamos a hacerlo aquí con meses. Pongamos que estamos en enero del 1 antes de Cristo. Nosotros, bueno, estamos trabajando, viviendo lo que tenemos que vivir. Supongamos que estamos viviendo en ese año. Luego llega febrero, luego llega marzo, llega la Pascua, en abril celebramos la Pascua, luego sigue mayo, luego a principios de junio o a veces final de mayo llega Pentecostés. Bueno, cada uno va mirando ahí su mes de cumpleaños también. Luego llega agosto, luego llega septiembre. Mi esposa cumple en febrero, entonces este es el mes de ella, ya celebra el cumpleaños, yo cumplo en mayo, ahí quedamos. Luego llega acá otros cumpleaños de los hermanos, pues vayan viendo su cumpleaños agosto, septiembre, octubre. Luego llega noviembre, cumpleaños la hermana Elcira.
Luego llega diciembre y cumpleaños la hermana Leonor. ¿Ah? Y cuando llega el 31 de diciembre, pues ahí el mundo celebra un nuevo año. Llegan las 12 y el mundo normalmente a las 12 dice, uy, ya cambiamos de año. Entonces, cuando cambian de año al otro día, que los hermanos de la verdad será libres se levantan al otro día y dice, ya es un nuevo año. ¿Cómo se contaría ese año? ¿Enero qué? Después de diciembre sigue enero. Enero del 0. No, del 1 después de Cristo. Eso, ya. Y de ahí para adelante. Entonces, ¿cuánto ha pasado de enero 1 antes de Cristo a enero 1 después de Cristo? Un Un año. año. Eso. Ya se entiende mejor. Sí, o sea, lo que yo entiendo como uno en matemáticas está acostumbrado en las ecuaciones 100 al cero. Entonces es como una regla que uno tiene ya en la cuestión de años de restarle un año. O sea, para quitarle ese cero, ¿no? Claro. Ya se, ujú. Entonces vamos a hacer, bueno, ya que mencionábamos matemáticas, pues vamos a hacerlo. De pronto un profesor de matemáticas está viendo este video, entonces pues hagámoslo matemáticamente. Tenemos t, que va a representar el tiempo transcurrido. A ver, yo cambio este teclado aquí, que me coincida con el teclado, listo. Y para yo saber cuánto tiempo ha pasado de una fecha antes de Cristo a una fecha después de Cristo, yo tengo que hacer una diferencia entre la fecha antes de Cristo a la fecha después de Cristo. Tengo que hacer ahí la diferencia. O sea, una resta. ¿Listo? Pero es una resta que llaman los matemáticos con valor absoluto. Es decir, solo me interesa la diferencia, no me interesa si es positiva o negativa esa diferencia. ¿Listo? Así se representa en matemáticas. O sea, cuando usted resta 1, le quita 3, ¿cuánto le da? Si a 1 le quita 3, le da -2. ¿Sí? Si a 1 le quita 3, le da -2. Y eso, uy, a nosotros nos da un poco duro con los números negativos, ¿sí? ¿Cómo así que si yo tengo una manzana y me quitan 3, me queda -2? Pues ese -2 significa que usted le sale a deber 2 naranjas más, ¿sí? Que no tiene, pero le sale a deber, ¿ok? Pero en este caso, ese menos, no estamos interesados en el signo negativo ni en el positivo, sino en la diferencia, ¿sí? Entonces, lo vamos a representar así, AC, DC, la diferencia. ¿Cuál es acá la diferencia entre 1 y 1? ¿Listo? Vamos a representarla así con valor absoluto. Entre el -1 y 1, más bien. Entre -1 y 1 hay una diferencia matemática, ¿no? Acá en las matemáticas sí existe el 0. Acá yo no, en la ecuación yo no le puedo decir, yo puedo decirlo así en parte de paréntesis. Puedo decirle, no incluya el 0, ¿sí? Pero pues eso no queda bien en matemáticas porque las matemáticas siempre va a tener en cuenta el 0. Entonces, para que matemáticamente eso tenga validez, yo tengo que restarle 1 siempre a todo. ¿Por qué le resto 1? Por el 0 que yo le quité acá en la mitad. Si yo le quito ese 0, a todas las cuentas que yo haga ahí para arriba, siempre le tendré que restar 1. ¿Sí notan? Entonces, por ejemplo, esta es la ecuación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerla vamos a hacerla con de 40 a 40. Bueno, primero, sí, de 40 a 40. El 40 antes de Cristo al 40 después de Cristo. ¿Cómo nos quedaría esa ecuación? Vamos a hacerla acá juntos. El t, que es el que necesito saber, yo voy a hacer la diferencia entre la c, que es -40, menos 40, que es el dc, 40 después de Cristo. ¿Ok? ¿Cuánto da esa diferencia? Y luego a eso le va a restar 1. ¿Listo? Este signo menos me simboliza que es una fecha antes de Cristo. Este menos es la resta. Entonces, para que no nos confundamos con tantos signos menos, vamos a ponerlo al revés. DC AC.
Listo, para no confundirse. Entonces la DC es Sí, sí, positiva porque yo diría, no sería más, ¿no? porque es una diferencia. El Mm, AC es la fecha antes de Cristo se representa con un menos. ¿Sí ven? Entonces, este menos es de la resta que hay que hacer y este menos es de la fecha antes de Cristo porque está a la izquierda de la recta numérica. Bueno, tranquilos, no entonces ahí sé. eso quedaría entre paréntesis, iba a decir, Claro, sí. para que no quede un menos ahí junto al otro menos, por eso lo ponen en paréntesis. Entonces, para decir que este menos es para decir, para significar que es una fecha antes de Cristo. Y este menos es de la resta que yo tengo que hacer. Bueno, eso es allá las ecuaciones grado octavo, séptimo, de secundaria. Bueno, ahí estamos recordando. Entonces uno coge así y uno dice, pues hace esto. Menos con menos, ¿se acuerdan qué decía Más, el profesor? ujú, Eso, más, menos con menos da más. Entonces, 40 más 40, 80. 80, ya. Es como está entre palitos, eso siempre tiene que dar positivo, ¿sí? Si diera negativo, le quito el signo menos y me quedo con el número solito. Eso indican estos palitos, significa valor absoluto. Y a eso que me dio le resto el 1 por fuera de los palitos. Siempre le tengo que restar un 1. Entonces eso me da 79. Ahí está. Bueno, saludos a los profesores de matemáticas, por si alguno está viendo este video. Bien, hagamos entonces, si ya entendemos cómo es, hagamos otro ejemplo. Supongamos que se revela una profecía de tiempo que dura 3 años. Es una suposición, 3 años. Y que comienza en el año 1 antes de Cristo. Pregunta, ¿en qué año se cumpliría esa profecía? Si comienza a partir del año 1 antes de Cristo y dura 3 años, ¿en qué fecha termina esa profecía? Mm, Hagan sus cuentas. Estamos en el año 1 antes de Cristo. Mire, aquí estamos, año 1 antes de Cristo. Y esa profecía hipotética dura 3 años. Es hipotética. Sí, estamos simplemente haciendo un ejemplo. Entonces, ¿en qué año se daría cumplimiento a esa profecía o cuándo esperaríamos que se cumpliese esa profecía? Bueno, a mí me dio 2 en el año 2 después de Cristo. Ahí está la cuestión. El año 2 diría uno, claro, 1 antes de Cristo y 2 después de Cristo, pues ahí están los tres. Claro, pero ¿y el año 0 qué pasó ahí? Entonces vamos a hacerlo con la ecuación. Mire, en este caso, mi ecuacioncita la vamos a subrayar acá. Este es un problema diferente. Lo bueno de las ecuaciones es que me sirve para resolver cualquier problema. En ese problema tenemos tenemos el AC, lo tenemos, ¿sí o no? Porque la profecía comienza en el 1 antes de Cristo. El AC lo tenemos. Pregunta, ¿tenemos el DC? No, tenemos es el T. Eso, lo que nos están preguntando es cuándo se cumple esa profecía, no cuánto tiempo dura. El tiempo de duración ya lo tenemos, que son 3 años. Eso ya lo tenemos. Es que esto es lo que tuvo que enfrentar Guillermo Miller, ¿sí? Tuvo que echar ahí papel y lápiz para saber cuántos años tenía que sumar y todo eso. Entonces, él tenía el T, la duración, y tenía la fecha de inicio. Entonces, él quería la fecha, pues claro, queremos la fecha final. Entonces, esta ecuacióncita yo la transformo. Como yo necesito el DC, tengo que pasarlo, tengo que quitarle a todos sus amiguitos de ese lado de la igualdad. Acuérdense que la igualdad divide la ecuación en dos, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha de la igualdad. Entonces yo tengo que dejar este DC despejado, dicen los profesores de matemáticas. Entonces vamos a despejar DC, que es lo que nos interesa en este problema. Eso sencillamente usted se acuerda que le decían, lo que está a un lado restando pasa al otro lado a sumar y lo que está sumando pasa a restar. Entonces cuando usted pasa el 1 al otro lado, el 1 es negativo, le está restando, más bien, pasa al otro lado a sumar. Entonces le queda T
más 1 igual a valor absoluto de DC menos AC. Listo. Eso fue lo único que hicimos, pasar el 1 de un lado al otro. Ya. Ahora nos toca quitarle la C. Volteemos esta ecuación para comodidad. DC menos AC. Solo la estamos volteando. Eso es por un principio matemático también, que se pueden voltear las ecuaciones. Lo que está a la izquierda pasa a la derecha, lo que está a la derecha pasa a la izquierda. Porque estoy interesado en que DC me quede solito a la izquierda. ¿Listo? Ahora me toca quitarle la C. Esta variable la vamos a pasar. Está restando. ¿Qué vamos a hacer? Pasa a sumar. Pasa a sumar. Mira, hasta matemáticas hacemos en la verdad Sara libres, bendito sea el Señor. Entonces me queda, si pasa a sumar, me queda así. Me queda así, igual a T más AC, la fecha antes de Cristo, pero en valor absoluto siempre. ¿Ok? Y más 1. ¿Listo? Vamos ahora a ponerle los números. A ver qué es T, qué es AC. ¿Listo? Y a ponerle los números. Yo puedo Entonces todavía. sería 3 El DC es el que necesito. T lo tengo, que es 3, eso. El AC, pues acá. menos 1. El AC es menos 1, entre paréntesis, para que no se estrellen ahí los dos signos. Y le sumo 1. ¿Ok? Entonces noten que lo que está entre paréntesis, vamos a subir esto un poquito. Vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar esto acá. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como ya ese signo, esos dos signos más y menos se transforma en, ¿recuerdan el Menos. profesor? Más En por menos menos. da Menos. menos. Eso sí que no lo repitieron en el colegio, ¿no? Eso parecía, eso ya no se le graba, listo. Entonces, más por menos da menos. Noten que eso siempre va a ocurrir porque AC siempre es un número negativo, porque es una fecha antes de Cristo, siempre. Entonces, esta ecuacioncita yo la puedo transformar y decir, esto siempre va a ser negativo. ¿Sí notan? Porque esto siempre me va a pasar. Va a haber un menos antes del más, siempre, siempre, siempre. Entonces, de una vez, esta ecuación yo la puedo tratar de una vez para que me dé menos. Ya. ¿Listo? Voy a ponerla en rojo porque esa es la que necesitaba Guillermo Miller. Ponerla en rojo. Ay, no. Ese color no se ve muy bien. Perdón. Ponerla como en rosadito puede ser. Verde, sí, algo que se note. Eso, ese sí se nota. Listo. Esa es mi ecuacioncita. ¿Listo? Acá solamente estamos cambiando números. Entonces ya no hay que hacer este más por menos nunca más. Le queda más sencillo antes. ¿Listo? Entonces de ese, ¿cuánto me dio? 3 menos 1, 2. Valor absoluto de 2 es 2 más 1 da 3. ¿Entendido? O sea que del año 1 antes de Cristo pasan 3 años. ¿Cuándo se cumple esa profecía? En el año 3 después de Cristo. Wow, qué interesante. Bueno, usted lo puede Sí, hacer con. eso, yo intenté, o sea, aplicando lo que he aprendido antes, intenté hacerlo mentalmente, pero definitivamente se tiene que hacer la ecuación para que, Pues usted tiene que para hacer las sumas y que, las restas. Pues sí, sí, este es fácil porque usted con los dedos te puede contar, ah, estoy en el año 1, entonces usted utiliza su dedo meñique, pasa al año 1 después de Cristo, luego usa su dedo medio, pasa al año 2 después de Cristo y dice, ay, pero todavía falta 1. Ah, me falta el año 3 después de Cristo porque el 0 no lo tengo que contar. Listo, eso es fácil, los dedos sirven. Pero cuando usted está en esta, mire, ¿cuántos años han pasado desde el otoño del año 457 antes de Cristo hasta el otoño del año 1844 después de Cristo? ¿Mm? O pongámosla diferente. Pongamos esta misma, pongamos esta misma, pongamos
Mejor dicho, vamos a hacer lo mismo que Guillermo Miller, el problema que Guillermo Miller tuvo que enfrentar con la profecía de los 2300. Se revela la profecía, se revela la profecía de 2300 años. Se revela la profecía de los 2300 años. Y se sabe que comienza en qué año. 457. Eso. 457. ¿Antes o después de Cristo? ¿Mm? La profecía de las 70 semanas es la que da inicio a las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Antes Decreto de de Artemero. Cristo, ¿no? Eso, claro, Mm. antes de Cristo. Muy bien. Entonces la pregunta, ¿en qué año se cumpliría esa profecía? Ese fue el mismo problema que enfrentó Guillermo Miller. ¿Listo? Fue el mismo problema. Entonces, bueno, Guillermo Miller era un granjero, no tenía formación matemática, ni nada de eso, y pues no tenía por qué hacerlo, pero ¿qué cuenta se debió hacer? Vamos a hacerlo, vamos a traer nuestra ecuacioncita acá, a ver si a Guillermo Miller le dio bien las cuentas. Imagino que él cogió papel y lápiz, yo no sé cómo hizo Guillermo Miller para sumar eso, pero vamos a ver. Él hizo una cuenta similar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Necesitamos saber en qué año termina esa profecía. T, ¿cuánto es? 2300. Muy bien. AC, ¿cuánto es? 457. Muy bien. Más 1. Entonces yo tengo que hacer restar 2300 a 457 y sumarle 1. Vamos a ver acá la calculadora. 2300, le quitamos 457 y le sumamos 1. Eso nos da el año de 1844 y nos dio el año que ya sabíamos, ¿no? Pero es que Guillermo Miller no lo sabía. Es la primera vez que está revelando esto. Para nosotros ya es fácil, pero ¿qué pasó? Miren lo que pasó. Ellos imprimieron el folleto, pero ¿qué cuenta hicieron Guillermo Miller y cómo imprimieron el panfleto? Mírenlo aquí. Aquí está el panfleto con que Guillermo Miller predicaba. Los mileritas predicaron. Era una cartelera, no era pequeña, era, sí, más o menos grandecita para que todo el mundo lo viera. Y vamos a hacerle un zoom acá a esta cuenta que se hace, miren. ¿Sí ven los 2300? Aquí. Mire la cuenta que hizo. 2300 menos 457 y no le sumó el 1. Como no le sumó el 1, le dio 1843. ¿Sí notan? Y esa fue la fecha con que se predicó. ¿Sí? Bueno, somos humanos, todos cometemos errores. Este 1 no se tuvo en cuenta. Voy a ponerlo en amarillo. Ese 1 no se tuvo en cuenta. Pero lo más curioso es que ninguno se dio cuenta. Guillermo Miller dio conferencias por todos los Estados Unidos, hermanos, y nadie se fijó en eso. Él dio conferencias a profesores, a gente estudiosa, académica, porque él también enfrentó esos públicos, no solamente eran granjeros, herreros, bueno, gente trabajadora, sino también gente de las universidades, de las escuelas de aquella época, ¿no? Gente muy instruida, muy leída, y no se dieron cuenta. Nadie se dio cuenta. Increíble. Pero eso también, yo no sé, bueno, yo creo que mucha gente se puso a hacer cuentas, pero se les olvidó ese uno. La señora White dice que este error el Señor lo permitió para probar a su pueblo. Así lo dice en primeros escritos. Ella vio en visión que se había cometido un error y también lo dice el conflicto de los siglos. Bueno, ella habla de otro error ahí, ahorita lo vemos. Pero lo dice primeros escritos, ella se le mostró en visión de que este panfleto, esta cartelera tenía un error en la fecha, pero que Dios lo había
digamos, velado, dijo así. Creo que esa es la palabra que usa, velado. Y por eso nadie lo vio durante años de predicación. Nadie lo vio. Entonces esto era de Dios, que tenía que ser así. Ese fue el primer chasco que enfrentó Guillermo Miller. Todo por un uno, ¿sí? Entonces la respuesta correcta era 1844, no 1843. Ese fue su primer chasco. Guillermo Miller tuvo 3 chascos a falta de uno. Tuvo 3 con esta profecía. Eso es algo que no nos detenemos a pensar a veces. 3. Pero su fe estaba y su confianza estaba ¿en quién? ¿En los números? No tanto. Está su confianza en el Salvador. Por eso que las predicaciones de Guillermo Miller se basaban o hacía hincapié en la preparación más que en la fecha. Y por eso Guillermo Miller decía que esta profecía se iba a cumplir alrededor de 1843. Él nunca dijo fecha exacta, él dijo alrededor. ¿Qué es alrededor? Es un estimado, es que él le da un margen de error, le da a Guillermo Miller, ¿sí? Porque no se tenía fecha exacta. Son otros hombres los que empiezan a hurgar, para llegar a una fecha exacta. Pero Guillermo Miller no se inclinó tanto en eso, se inclinó más en la preparación. Él explicaba esta profecía, pero el llamado era, ¿estás preparado? Y es el mismo llamado para nosotros. Suponga usted que por alguna razón el Señor dice, les vamos a dar la fecha de la venida del Señor Jesús. ¿Su vida cambiaría por saber eso? O sea, por el hecho de saber la fecha, entonces ya a usted y a mí se nos fueron ya todos los pecados, fuimos libertados, desatados por saber una fecha. No, pero el Señor la da para dar esperanza a su pueblo, para dar un despertar. O sea, el Señor no tiene ningún problema en dar la fecha de la venida de Cristo, pero no es la idea, porque si no, la gente, o sea, no se podría evidenciar quién se preparó por amor al Señor y quién se preparó por miedo al juicio. Son dos cosas diferentes. Nosotros como pueblo de Dios debemos tener una relación personal con Cristo y por más de que hayan profecías de tiempo, nosotros nos debemos preparar independientemente de que sepamos o no las fechas, ¿ve? Porque pues no tiene sentido que yo me prepare por miedo, aunque hay miedos santos, ¿no? El Señor a veces a través de nuestros miedos pues también los permite para que espabilemos, como decimos en Colombia, para que nos zarandeemos y reaccionemos y las vírgenes que están dormidas se despierten. O sea, en ese sentido el miedo sirve o el Señor lo usa a su favor. El miedo viene del enemigo, pero el Señor lo puede usar a su favor y el miedo es algo que heredamos pues por la caída de Adán y Eva. Es el miedo, siempre todos tenemos miedos. Por eso el Señor dice, no temas, no temas, no temas. 365 veces en la palabra dice, no temas, no temas. Bueno, esto es algo para reflexionar entonces. Pero así sucedió y así se imprimió el cartel con un error, pero nadie lo vio, pero así lo quería el Señor. Entonces no se le haga extraño que nosotros también tengamos que vivir un chasco, un error, algo que no vimos, que las palabras del Señor son complejas para nosotros y el Señor a veces va a permitir esos errores para probarnos. Mana Jessie tiene un comentario. Sí, es que a veces el Señor manda es como alerta, pero para que despertemos, para que nos demos cuenta, ¿no? De lo cercano de algún evento. Pero yo siempre he tenido en mi mente y he entendido desde hace un buen tiempo que de nada sirve, o sea, no es que el Señor no quiere que conozcamos los tiempos, no sepamos dónde está, no vaya a revelar muchas cosas, pero de nada sirve saber eso y no estar preparado porque cuando llegues en ese momento, digamos, siempre se ha dicho, ¿no? Porque es lo que yo tengo en mi mente, la ley dominical, ya sabemos que ya está cerca, pero de nada sirve que esté cerca o nada sirve incluso saber la fecha exacta y de nada sirve saber incluso que en ese momento no hay que rendirnos ante esos pies, hay que decir no a la ley dominical,
ante las autoridades, ante lo que sea, pero si no estás preparado, no, lo que no entendemos es que no vamos a ser capaces, por más de que sepamos qué es la respuesta que tenemos que dar, qué es lo que el Señor pide de su pueblo, si no nos hemos preparado con Él mismo, no vamos a ser capaces y humanamente no vamos a obligarnos por ciertos intereses o por lo que haya en nuestro corazón. Eso es lo que muchos no entendemos, que tenemos es que prepararnos muchísimo para precisamente estar listos para esos eventos que sabemos que van a venir. Sí, y tristemente la gente responde mucho a fechas. Si acá en la verdad Sara Libres, no sé, el Señor nos diera una fecha de algo, de alguna cosa, ¿no? De algún evento. Eh, un evento menor, no estoy hablando de cosas así, pues, no, una fecha de algún evento que ya nos ha dado, digo yo, a través de los sueños que le ha dado la hermana Elcira, de algunas cositas allí, pero entonces la gente se interesaría más por esas fechas, o sea, nosotros somos muy dados a eso, a los números, a que hay tal cosa va a pasar en tal momento. Entonces empieza un efecto de querer salvar el pellejo, más no de, Señor Jesús, yo quiero estar a tu lado, yo quiero tener una relación personal contigo, quiero conocerte y eso es muy diferente, ¿ven? Pero bueno, aún así el Señor, aunque tenemos miedo, aunque todo el mundo reaccione a esto no sé, por emoción, Dios trabaja también a través de eso. Mucha gente llegó acá a conocer el mensaje Milerita por la fecha, porque le cautivó la fecha, otros porque le cautivó la forma de estudiar la Biblia. Estas cosas cautivaron porque es la primera vez que se estaban mostrando de esta forma tan clara, tan bonita, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Ya entendimos por qué se cometió el error, pero también que Dios lo permitió el error para probar al pueblo. Guillermo Miller enfrentó este chasco con esta primera fecha, luego ponen otra fecha, no la puso Guillermo Miller, la puso otras personas, que era en la Pascua del 1844, la primavera de 1844. Esa fue la segunda fecha que corrigieron porque dijeron, bueno, pues si es que el Señor Jesucristo resucitó en la Pascua, pues yo creo que va a venir en la Pascua. Bueno, ese es la segundo chasco que Guillermo Miller, pero para él no fue, digamos, no, sí fue chasco, sí, en la biografía él dice que se sentía muy abrumado, muy triste y todo, pero seguía confiando en su Salvador y seguía pidiendo respuestas. Vamos a leer, hermana Jessica, Conflicto de los Siglos, vamos a continuar aquí. Dice, Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844, mientras que la profecía señala el otoño de ese mismo año. La mala inteligencia de este punto fue causa de desengaño y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de dicho año el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza de la argumentación que demuestra que los 2300 días terminaron en el año 1844 y que el gran acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces. Es el segundo chasco, primavera de 1844. Pero como ustedes ven, sí, hubo desengaño y perplejidad, pero no fue tan grande como el último chasco, ¿sí? Y dice, esto no afectó en lo más mínimo la obra de Miller, no la afectó. Pero sí hubo desengaño y perplejidad, o sea, como que, ¿cuál será la fecha? Claro, cuando ya llega a 1843, no pasó nada, llega a primavera de 1844, no pasó nada, entonces ya la gente se empieza a enfocar mucho en el mes, en la época, ¿sí? Lo cual es válido, porque esa parte todavía está un poco oscurecida. Como dice acá la hermana Juárez, se cometió un error, o sea, era el otoño. ¿Por qué el otoño? Porque iba a tener un significado que fuera el otoño, ¿ok? Que es el día de la expiación, como se celebraba el día de la expiación. Entonces vamos a seguir leyendo, hermana Jessica. Sí, es que quería comentar que precisamente hay uno mismo
Por ejemplo, si el Señor no se equivoca cuando dice algo, y si tú lo creíste, y cuando pasan esos chascos, ahí es cuando uno mismo debe ser sincero con uno mismo, y uno ve, y se da, o sea, el efecto que causan uno o en los demás, uno se da cuenta realmente si estaba haciéndolo por Jesús o si se estaba fijando en una fecha, o sea, cuáles eran sus verdaderos motivos, de verdad te estabas entregando a Él, de verdad querían que viniera Él y cómo era su preparación, ¿no? Entonces en esos chascos es cuando uno mismo se da cuenta la verdadera realidad de su corazón, ¿no? Sí, ahí se revela, es verdad. Vamos a seguir adelante. Listo. Ujú. Al empezar a estudiar las Sagradas Escrituras como lo hizo para probar que son una revelación de Dios, Miller no tenía la menor idea de que llegaría a la conclusión a que había llegado. Apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación, pero las pruebas de la Santa Escritura eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Apenas podía él mismo creer cuando llegó a esta fecha por primera vez y fue también un momento pues emocionante, pero también muy difícil para él, ¿no? Porque, claro, él dice, esto es ahorita mismo. Él estaba en 1818 en esa época. Y si le da 1843 en su primer cálculo, pues eso es cerca realmente. Vamos a seguir leyendo. Había dedicado 2 años al estudio de la Biblia, cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. 1818, él termina sus 2 años de estudio intenso de la Biblia. Y ahí él tiene la convicción de que en unos 25 años aparecería Cristo. Claro, él no sabe, digamos, el evento es lo que él interpreta mal, pero la fecha está bien, la profecía se cumple en esa fecha. ¿Qué dice Guillermo Miller, Mana Jessie? A mí me llama la atención todo lo que uno a veces quiere estudiar la Biblia como muy rápido y uno ya supuestamente se convenció súper rápido y él le llevó 2 años, ¿no? O sea, de verdad convencerse que eso es así, entender, o sea, la Biblia no se estudia de manera rápida, es No, eso es. diferente, ¿no? Y otra cosa es que tenemos que tener paciencia y cuidado al interpretar las cosas y no ser tan, como diría yo, como inflexibles, ¿no? Que esto es así y eso es lo que quiere decir el Señor. No, porque es que las palabras del Señor, pues solamente Él nos las puede explicar también cuando no entendemos alguna cosa, ¿sí? Por ejemplo, el tercero al cuarto año de Duque, cuando el Señor nos regaló esa bendición de esa profecía, es una profecía de tiempo. Del tercer al cuarto año de Duque, sí que realmente viene, usó la palabra viene una hambruna. Ahí no dijo estalla una hambruna o ya hay una hambruna, no. Cada palabra tiene una razón de ser cuando el Señor habla de esa forma. ¿Cómo se va a desarrollar eso? ¿Cómo se va a cumplir? Entonces, al principio Guillermo Miller no sabía que él no sabía nada de santuario ni que Jesús iba a entrar al lugar santísimo. Él no tenía ese conocimiento, esa luz. Él interpretó que en 1843 se acababa el mundo porque venía Jesús, pero él le dio alegría porque venía Jesús y porque él había hecho de Jesús un amigo. Entonces él estaba enfocado era en eso, él no le importaba de lo demás tanto como Jesús, encontrarse con su Salvador. Eso era lo que más le llamaba la atención. Pero hay otras personas en su fe más débil que los despertó fue la fecha. Y bueno, el Señor los guió por ahí para la fecha, ¿ya? Y se creó un movimiento impresionante, que es lo que vamos a ver ahora. Hermana Jessie, leamos lo que dijo Guillermo Miller cuando acabó de estudiar esos 2 años la Biblia. No necesito hablar del gozo que llenó mi corazón ante tan embelezadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. La Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Era esto en verdad una fiesta de la razón. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico u obscuro en sus enseñanzas, había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Y oh, cuán brillante y gloriosa parecía la verdad.
Todas las contradicciones y disonancias que había encontrado antes en la palabra desaparecieron. Y si bien quedaban muchas partes que no comprendía del todo, era tanta luz, tanta la luz que de las escrituras manaba para alumbrar mi inteligencia obscurecida, que al estudiarlas sentía un deleite que nunca antes me hubiera figurado que podía sacar de sus enseñanzas. Más El, de alguien como Miller, ¿no? Que claro, era ateo, ¿no? Prácticamente. sí, era deísta, imagínese, no creía que la Biblia era inspirada. Fue miembro de la masonería, o sea, es una persona que Jesús rescató, bendito sea el Señor. Pero miren la reacción cuando él encuentra esa profecía. ¿Por qué? Porque ya tiene un amigo en Jesús. ¿Qué le dio? Gozo, ¿sí? Le dio alegría haber encontrado eso. Y sobre todo, dice él, lo que antes había sido sombrío, místico, oscuro, ahora era una luz. Lo entendía. Todas las contradicciones y disonancias que había encontrado antes en la palabra desaparecieron. El Señor le dio luz, abrió su mente para el estudio de la palabra, y es que solamente el autor de la palabra de las Sagradas Escrituras puede dar entendimiento al estudiante de las Sagradas Escrituras. Nadie más, no hay un factor humano ahí. Y dice acá el mismo, su inteligencia estaba ¿qué? Oscurecida. Porque a veces nos cuesta la palabra y no nos memorizamos, no se nos quedan nada las fechas, todo eso, porque nuestra inteligencia está oscurecida. ¿Quién es el único que la puede alumbrar y sacar esas tinieblas? Señor Jesucristo. Es lo importante que es estar ahorita revisándonos con el Señor, escudriñando nuestro corazón, luchando las batallas espirituales con Él, de nuestro yo, no del otro, sino de nuestro yo. Sí ven lo importante que es, hermanos. Entonces, porque si no, nunca nuestra mente no va a salir de eso. Para los que estamos bloqueados, sí. Yo también hasta ahora estoy saliendo de una situación difícil en el estudio de la palabra, porque, bueno, ya les contaré. Entonces, esta situación sucede porque nuestra inteligencia está oscurecida, ¿ok? Pero todo eso desapareció. Y a Miller no le dio miedo, le dio gozo poder encontrar esta información y pensar que Jesús venía. Cuando Jesús no es amigo de uno le da terror saber que Jesús viene en tal fecha, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir leyendo. Ahora el problema es para Miller, ¿y ahora qué tengo que hacer, hermana Jessica? Sí, quería comentar algo, es que definitivamente si nosotros comprendiéramos y se nos permitiera ver un mini video, un clip o una foto de la oscuridad que hay en nosotros, o sea, las tinieblas que nos rodean ahí sí habría la necesidad y diríamos, porque sabemos que Jesús es la luz del mundo, ¿no? Jesús es la luz y añoraríamos tener luz si viéramos realmente como una foto, ¿no? O como un video de las tinieblas que nos rodean. Sí. Bueno, ahora anunciarlo al mundo. Vamos a leer cómo el Señor guió a Guillermo Miller para anunciar esto al mundo, cómo empezó su obra, hermana Jessica. Solemnemente convencido de que las Santas Escrituras anunciaban el cumplimiento de tan importantes acontecimientos en tan corto espacio de tiempo, surgió con fuerza en mi alma la cuestión de saber cuál era mi deber para con el mundo, en vista de la evidencia que había conmovido mi propio espíritu. No pudo menos que sentir que era deber suyo impartir a otros la luz que había recibido. Esperaba encontrar oposición de parte de los impíos, pero estaba seguro de que todos los cristianos se alegrarían en la esperanza de ir al encuentro del Salvador a quien profesaban amar. Surge en él cuál era su deber para ese momento, ¿no? Ya sabemos cuál es nuestro deber en este momento, no en el futuro, sino ahorita, qué es lo que pide el Señor de nosotros, o todavía no tenemos claro qué es lo que pide el Señor de nosotros para meditar. Sigamos leyendo, hermana Jessie, o si tiene un comentario, sí, claro que sí.
Pues una de las cosas es después de que el Señor ha trabajado en ciertas partes, que trabajar en uno y hemos recibido luz, es dar de lo que recibimos. Ahí lo dicen en el primer párrafo del segundo, la primera parte. Su deber era impartir la luz que había recibido, no quedarse con esa luz o eso que ha hecho Jesús en nosotros, Sí, pero o que nos ha dado. el hecho de que no sepa algo no quiere decir que ese sea el deber de ya anunciarlo. Claro, el momento lo da el Señor, ¿no? Ujú. Mm. Por eso Miller le surgió en su alma la cuestión de saber cuál era su deber. Ya encontró algo, el Señor le mostró algo y ahora, Señor, ¿qué hago con eso? Porque uno es muy ligero en decir, ya, salgo a predicar. No, porque puede ser que uno no esté preparado para eso. Otra posibilidad, que sea otro el que vaya a predicar y usted le enseña a esa persona. Es probable. Otro, eh, es todo lo que te mostré en un libro. Ya, escribe el libro. O sea, el cómo lo da el Señor y el cuándo. Todo lo da el Señor. Entonces Es que hasta debemos en la esperar en Él. profesión o lo que quiera el Señor, la misión que haga uno, una cosa es prepararse con Él intelectualmente, lo que el Señor te ponga, pero siempre con Él. Y ya al momento, o sea, eso tiene que ser con autorización del Señor, porque primero por obediencia para uno saber esperar y segundo para uno estar preparado ya para la acción, ¿no? Ya para implementar eso que quiere el Señor que hagas, ¿no? En el mundo. Así es. Sigamos leyendo, por favor. Lo único que temía era que en su gran júbilo por la perspectiva de la gloriosa liberación que debía cumplirse tan pronto, muchos recibiesen la doctrina sin examinar detenidamente las escrituras para ver si era la verdad. De aquí que vacilara en presentarla, por temor de estar errado y de hacer descarriar a otros. Esto le indujo a revisar las pruebas que apoyaban las conclusiones a que había llegado y a considerar cuidadosamente cualquiera dificultad que se presentase a su espíritu. Encontró que las objeciones se desvanecían ante la luz de la palabra de Dios como la neblina entre los rayos del sol. Los 5 años que dedicó a sus estudios le dejaron enteramente convencido de que su manera de ver era correcta. Esto es algo a lo que nos enfrentamos los que tenemos que ministrar la palabra del Señor en algún momento. Es algo bien difícil porque el problema es que la gente no examina en las escrituras lo que Él está diciendo. Esa costumbre el Señor pues no la ha puesto en su pueblo. Y siempre sucede que cuando se dice algo, la gente lo toma por sentado y no va y revisa su palabra. No hace las cuentas por sí misma. Entonces, ese era su temor. Claro, eso es un temor válido porque ¿qué tal que yo me ponga a predicar esto y la gente como no investiga? Acá lo está diciendo él. Reciben la doctrina sin examinar detenidamente las escrituras para comprobar, pues entonces van a creer lo que yo les diga y qué tal yo tengo un error. Entonces miren que Guillermo Miller, el Señor le había trabajado mucho. Su humildad, ¿sí? El hecho de decir, puedo tener un error. Y ya sabemos que sí lo tenía, pero es bonito ver cómo él se abre ante esa posibilidad y le da temor. Porque esto de hablar de la palabra de Dios le debería a uno dar temor, hermanos. Y a muchos predicadores, incluido yo, no nos ha dado temor, sino que salimos a hablar por hablar o con otros motivos, hermanos. Entonces, eso es algo que debemos pensar. ¿M? Em, Él dedicó otros 5 años, miren, a estudiar, a confirmar, a reconfirmar, a verle todos los ángulos posibles a esa profecía de los 2300 tardes y mañana, a ver si eso era así, como lo había pensado. 5 años. O sea que después de haber recibido y después de haber preguntado cuál era su deber, ¿cuánto tiempo pasó? 5 años. Sea, la importancia de confirmar y reconfirmar y esperar el Señor. Voy a confirmar, pero como que tú mismo te confirmas y pues hasta ahí llegó, porque el Señor ni siquiera te alcanzó a hablar. Increíble.
Sí, nosotros queremos todo ya muy rápido, ¿no? Pues nos han acostumbrado así, que yo prendo mi celular, oprimo un botón y ya obtengo lo que quiero. Pero con el Señor no es así. Con el Señor hay un trabajo, hay una comunión, hay una espera. ¿Cuántos años duró Abraham esperando el hijo prometido, hermanos? Imagínense, sale a los 75 años de Ur de los Caldeos y hasta los 100 años llega su hijo. 25 años esperando la promesa. Y ahí en la mitad falló porque pues, se acostó con Agar y no esperó al Señor. Ve lo que pasa por no esperar. Lo que pasa por no esperar en el Señor. Cometemos muchos errores. Y pues no, Guillermo Miller no se puso como un loco allá a repartir volantes y a ir por allá a los pueblos, no. Él espera hasta que el Señor no le diga qué hacer, porque es el Señor el dueño de la obra, no somos nosotros. Desafortunadamente nos han metido la idea de que si no trabajamos, no vamos a repartir volantes, campañas y todo eso, entonces no estamos bien con el Señor. No, eso no es una sintomatología que estemos bien o mal. Y no estamos criticando a los que hacen eso porque Dios sí ha mandado a gente a hacer eso. A los volantes, a las campañas evangelizas en las iglesias, las cuales apoyamos y oramos para que el Señor haga su obra ya también, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que eso está mal. Lo que estamos es llamando a la reflexión de que lo que tú haces es porque tú te lo pusiste o porque Jesús te habló y te dijo, haz esto, porque Él se comunicó de alguna manera contigo y tú sientes que ese es tu deber realmente o porque te lo dijeron en la iglesia que había que hacerlo. Eso es lo que hay que cuestionarse. Mira a Guillermo Miller. Guillermo Miller aprendió eso y duró otros 5 años todavía esperando que el Señor le confirmara, reconfirmara y todavía no sabía cuál era su deber. Sigamos leyendo. Ana Jessie. Sí, puedo decir algo. Claro, por favor. Es que yo he aprendido en el espíritu profecía, no me acuerdo en dónde, pero ahí, la profeta del Señor dice algo muy cierto, que es que el Señor puede redirigir, ¿no? Puede reencaminar si de pronto ni siquiera le consultaste a Él, porque todavía no sabes que hay que consultarle a Él o pedirle guía, y vas y predicas o vas y repartes algo o das un libro a quien el Señor todavía no quería porque esa persona no estaba preparada. El Señor puede redirigir, ¿no? Pero la profeta del Señor dice algo muy cierto, o sea, cuán diferente es lo que vas a causar, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, cuando ya se tiene el Espíritu Santo. No estamos hablando de pronto del derramamiento del Espíritu Santo, que la imagen de Juan dice que en ese momento, o sea, los corazones, lo que le digas va a impregnarles, o sea, va a llegar directo a su corazón porque es que ya tienes todo el Espíritu Santo. Pero el Señor también lo va dando de a pocos y cuando te autoriza y cuando te prepara y es Él el que te dice, ve y habla esto o entrega esto, pues es muy distinto porque vas con el respaldo del Espíritu Santo, vas con su guía y es un éxito total, ¿no? Entonces es lo que yo he aprendido Mm, también. sí, el Señor trabaja en ambas, aún con nuestros errores, es verdad. O sea, no es para desanimarlos si lo están haciendo o no llevarse malas impresiones, sino, o impresiones erróneas, sino que te cuestiones si realmente Dios te envió, si estás haciéndolo porque Jesús te envió, que estés seguro de eso. El deber de hacer conocer a otros lo que él creía estar tan claramente enseñado en las sagradas escrituras, se le impuso entonces con nueva fuerza. Cuando estaba ocupado en mi trabajo sonaba continuamente en mis oídos el mandato. Anda y haz saber al mundo el peligro que corre. Recordaba constantemente este pasaje. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Ezequiel 33, 8, 9. Me parecía que si los impíos podían ser amonestados eficazmente, multitudes de ellos se arrepentirían, y que si no eran amonestados, su sangre podía ser demandada de mi mano.
Con Ezequiel 33:8-9, el Señor empieza a llamar a Guillermo Miller. Una voz empieza en su mente, no audible, sino en su mente, a sonarle. Él lo cuenta, es la manera en que Dios se comunica. Empieza a ponerle ese versículo y comienza a escuchar la voz del Señor diciendo, ve y anuncia al mundo lo que te he mostrado. Después de esos 5 años, notan que ahí es Jesús el que le dice y lo manda, anúncialo. Pero ahí empieza el problema de inseguridad, ¿no? Claro, Guillermo Miller pues tiene que enfrentar también lo mismo que nosotros enfrentamos. Vamos a la siguiente diapositiva para ver más detalles. Empezó a presentar sus ideas en círculo privado, siempre que se le ofrecía la oportunidad, rogando a Dios que algún ministro sintiese la fuerza de ellas y se dedicase a proclamarlas. Pero no podía librarse de la convicción de que tenía un deber personal que cumplir dando el aviso. De continuo se presentaban a su espíritu las siguientes palabras: Anda y anúncialo al mundo. Su sangre demandaré de tu mano. Esperó 9 años y la carga continuaba pesando sobre su alma, hasta que en 1831 expuso por primera vez en público las razones de la fe que tenía. Bueno, ahí yo me pregunto, mm, ese versículo se lo ponía al Señor, o sea, o porque él sentía esa carga, era el mismo que se la estaba poniendo, uno se pregunta, ¿no? Y estaba buscando un apoyo, o sea, humanamente, de todas maneras, siempre se busca un apoyo a alguien que crea y que lo apoye a uno y que lo ayude a proclamar eso, ¿no? O sea, un apoyo. Yo creo que el Señor llama. Él no llama con cargas, con estrés mental. El problema es cuando nosotros no obedecemos a esa voz, ¿sí? Ahí empieza el estrés mental, la carga, porque hay dudas, claro. Como es que Guillermo Miller no era fácil, o sea, si yo hubiera tenido la responsabilidad, Dios mío, o sea, no era fácil. Bueno, no, en mi caso sí hubiera salido a predicar como loco, en una condición anterior a la que hoy me encuentro, siendo sinceros, pero Guillermo Miller, el Señor lo estaba preparando también. Y esto, el Señor sabía cómo iba a responder Guillermo Miller, así como sabía cómo iba a responder Moisés cuando lo llamó allá en las zarzas ardientes. Él sabe cómo vamos a responder, pero él ya tiene todo listo, todo preparado. Entonces el estrés y la carga mental que él empieza a tener es porque él no se siente capaz de ir, sino que ya el Señor le dijo, ve y anúncialo al mundo. Yo me aferro a esa palabra. Claro, fácil es decirlo, ¿no? Pero hacerlo es otra cosa. Lo mismo le pasó a Moisés, ¿no? Pero pues no Eso. se moró tanto, ¿no? Fue distinto. Miller se demoró 9 añitos en eso, en ese conflicto. Bueno, entonces él le hizo, bueno, pues a mis familiares, él es que él era tímido, él no era una persona así con deseos de salir en público y todo eso, ¿no? Él era una persona humilde en ese sentido. Tenía, también tenía otro tipo de orgullo, pero el Señor le ayudó y se lo quitó. Pero ahora tenía esa parte de la inseguridad, las dudas. Claro, es que no es fácil que empiece una voz a hablarte ahí en la mente que no es audible. Hacemos hincapié en eso porque si no se llevan otras impresiones, ¿no? Es una voz, una impresión en la mente que alguien te está llamando, te está hablando a través de la palabra de Ezequiel, el versículo que él nombra acá, Ezequiel 33, que le rondaba en la mente y él sentía la voz del Señor y él empezó una lucha con el Señor. Señor, yo no soy capaz. Bueno, él empieza a obedecer a medias. Lo curioso es que él va al círculo privado, a su familia, a los conocidos, pero no le ponen atención. ¿Ve? También porque él no se había decidido. El éxito de la predicación de la palabra es cuando el Señor te manda, pero tú también ya has adquirido una fe con Cristo suficiente para que esa palabra sea efectiva y penetre los corazones, como dice Jesse, él te da el Espíritu Santo, pero ¿cómo el Señor le va a dar un Espíritu Santo a uno cuando no tiene dudas? No, pero eso hace parte del proceso de Guillermo Miller. Y entonces, él mientras que sí le contaba, pero nadie se interesaba, ningún pastor, no le ponían atención, era como si le hablara a la pared. No sé si usted ha sentido eso cuando usted le habla a la familia, le habla así. Sí, no, no, no.
eso lo empieza a llenar más a él de dudas, de desespero. Bueno, seguimos. Así como Eliseo fue llamado cuando seguía a sus bueyes en el campo para recibir el manto de la consagración al ministerio profético, así también Guillermo Miller fue llamado a dejar su arado y revelar al pueblo los misterios del reino de Dios. Con temblor dio principio a su obra de conducir a sus oyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Con cada esfuerzo cobraba más energía y valor al ver el marcado interés que despertaban sus palabras. Eso le dio ánimo, ¿no? Como en principio, con temblor. O sea que ya estaba listo, porque muchos predicadores no vamos con temblor, hermanos. Vamos es con arrogancia, con orgullo. Y eso es terrible, hermanos. Que estamos hablando de almas. Estamos hablando de ovejas que van a ser alimentadas con eso que les vamos a decir de parte del Señor. Y si nos equivocamos, decimos locuras, ¿qué va a ser de esas almas, hermanos? Esto es alguna responsabilidad muy, muy grande, muy serio es esto. Pero ya estaba listo. ¿Por qué? Porque fue con temblor. Es ese temblor es de reverencia, de Dios mío, o sea, aquí me la juego toda por ti. O sea, es un temblor es una responsabilidad muy grande. Es un temblor de no tener confianza propia. Es decir, yo puedo, yo he predicado tantos años. Ya está listo, Guillermo Miller. ¿Cuánto tiempo le tomó? Mire, ¿cuánto tiempo le tomó desde 1816? Saquemos la calculadora que hoy es día de matemáticas. Hasta 1831, cuando él empieza a predicar. Ahorita vamos a ver cómo fue que el Señor lo llama a predicar ya, mejor dicho, directo, ya le toca al Señor. 15 años en preparación. 15 años, hermanos. Desde que él empieza a estudiar la Biblia hasta que sale en el nombre del Señor a predicar cuando Jesús lo manda. Entonces, tengamos paciencia, hermanos. Tengamos paciencia. Si a él le tomó 15 años, no sé cuánto a nosotros, ¿no? Bueno, cada uno, el Señor lo trata como un mundo independiente y cada uno tomará sus años. Bueno, y aún así no podemos decir que Guillermo Miller ya era perfecto y santo, no, pero por lo menos ya llegó a la estatura requerida para poder manejar esto que iba a manejar, porque se iba a enfrentar a oposición, se iba a enfrentar a adulación, a felicitación, que lo enorgullecieran, que le levantaran el ego. No, él no puede, Dios no puede enviar a un siervo hacia una obra tan grande como estas. Seguimos. Hermana Jessie, vamos a leer del mismo libro de las memorias de William Miller cómo fue esto, cómo fue ese 1831, cómo empezó. Un sábado, después del desayuno, él se sentó en su escritorio para examinar algún punto, y cuando él se levantaba para salir a trabajar, le llegó esto con más fuerza que nunca. Ve y díselo al mundo. Él escribe al respecto. La impresión fue tan repentina y vino con tal fuerza que quedé sentado en mi silla y dije, yo no puedo ir, señor. ¿Por qué no? Parecía ser la respuesta, y entonces aparecieron todas mis excusas, mi falta de habilidad, etcétera. Pero mi angustia era tan grande que yo entré en un solemne pacto con Dios, que si Él abría el camino, yo iría y haría mi deber para con el mundo. Entonces pareció venir a mí la siguiente pregunta: ¿qué quieres decir con abrir el camino? Eso es orar, hermanos. Es cuando tú hablas y Jesús te responde ahí mismo. Es una conversación. Pasa que nosotros todavía no la tenemos. O bueno, muchos de nosotros, ¿no? Cuando tú hablas y el con el que estás hablando no te responde y no llevas una charla así, es un rezo, muchas veces. No quiere decir que no puedas, digamos, no ores y el Señor no te escuche, ¿no? Eso es válido, no estoy diciendo eso, ¿no? Sino que nuestra experiencia tiene que llegar a este punto.
muchas veces el Señor no nos puede hablar porque tenemos cosas ocultas, porque no hemos confesado todo, no estamos a cuentas, tenemos cosas pendientes. El Señor no nos puede hablar con la fluidez que quisiera, pero Él quiere. O nuestra mente está entenebrecida, Él tal vez te puede hablar, tratar de mostrar por algún lado, por otro, pero no las agarras, no las agarramos, ¿sí? Hermanos, qué lindo es poder llegar a hablar con Jesús de esta forma. A mí esto me impresiona mucho. Ya como se estaba acercando el tiempo, o sea, ya el Señor le tocó con otro o sea, ya el Señor le habló más fuerte, mire, tanto que quedó sentado en la silla. ¿Sí me entiende? O sea, el Señor te va a arrastrar si es necesario, pero si tú lo amas a Él, el Señor te va a arrastrar, no importa lo que Él tenga que hacer. Pero aquí ya fue la angustia tan dura que sintió Miller por la condición de nosotros los seres humanos, ¿no? La falta de confianza en el Señor, de fe, porque Él es el que va a manejar esto. Entonces Él dijo, pues yo voy a hacer un pacto contigo, Señor. Si tú abres el camino, yo voy. Si no, no. Pero lo maravilloso es cuando el Señor Jesús nos pide que seamos específicos. Y el Señor Jesús le dice a Miller, ¿qué quieres decir con abrir el camino? O sea, como diciendo, especifícame un poco más. Bueno, aquí viene la siguiente respuesta del Guillermo Miller al Señor Jesús. ¿Por qué? Dije yo. Si recibo una invitación para hablar en público en cualquier lugar, yo iré y les contaré lo que yo encontré en la Biblia acerca de la venida del Señor. Instantáneamente toda mi carga se fue y me alegré de que probablemente no me llamaran de esa forma, pues nunca había recibido una invitación semejante. Mis pruebas no eran conocidas y tenían pocas expectativas de ser invitado a cualquier campo de trabajo. Lo que no sabía era que lo imposible para él era posible para el Señor. Sorpresas. Mm, sí, es curioso porque él mismo pone el Señor le dice, dime qué quiere, o sea, la condición y de una. Él dice, sí, ¿qué es abrir el camino para ti? Él dice, pues no, pues él piensa para sus adentros, ¿no? Pues si nadie me pone atención, entonces yo le voy a decir al Señor, si recibo una invitación para hablar en público, allá voy, pero que me den la invitación, no que yo vaya. El Señor dijo, listo, listo, listo. Hermanos, él mismo dice que en media hora llega un muchacho, un familiar de ellos, a tocar a la puerta de la casa, pidiendo que por favor Guillermo Miller vaya a reemplazar un pastor que no puede tener la predicación en ese momento, a una iglesia que quedaba cerca de la casa. Es ahí, usted puede verlo en la película de la iglesia, en la película Dilo al mundo. Ahí usted puede ver todo eso, como es ese momento en que Guillermo Miller se enfrenta a sí mismo y él sale allá a orar, él no le responde nada al muchacho, sale allá a orar y pelea con el Señor. ¿Y por qué pelea así? ¿Por qué reacciona? Claro, en la película no muestra la conversación que él tuvo con Jesús, esta conversación, que en media hora el Señor le tiene una invitación. O sea, esto es impresionante. Y él dice, no, no se vale, Señor. ¿Cómo así? Pero él pelea y dice, no, pues sin embargo, yo hice un pacto y debo cumplirlo. ¿Cómo voy a fallarle a mi creador? Dice él. Al que me salvó de mí mismo, dice. Maravilloso cuando dice eso. Véanlo en la película. Vale la pena. Y entonces, nada, pues hay que hacerlo. En el nombre del Señor. Y es como el Señor rompe esas dudas. Y él sale de su casa. Esa escena también es muy bonita de la película cuando su esposa lo ve en la ventana, que él sale por primera vez a predicar, como diciendo, aquí empieza una nueva fase. Y su esposa es consciente y lo apoya y está con él y ora por él. A la solicitación de sus hermanos, en cuyas palabras creyó oír el llamamiento de Dios, se debió que Miller consintiera en presentar sus opiniones en público. Tenía ya 50 años y no estando acostumbrado a hablar en público se considera incapaz de hacer la obra que de él se esperaba.
pero desde el principio sus labores fueron notablemente bendecidas para la salvación de las almas. Su primera conferencia fue seguida de un despertar religioso, durante el cual 30 familias enteras, menos 2 personas, fueron convertidas. Se alistó inmediatamente a que hablase en otros lugares, y casi en todas partes su trabajo tuvo por resultado un avivamiento de la obra del Señor. ¿Ven la diferencia de lo que decía la hermana Jessie? Cómo es cuando ya el Señor manda y cuando somos nosotros los que nos mandamos. Mírenla, 30 personas ahí, en unas predicaciones allá en un pueblo. De una, ya. Increíble. 30 personas no, corrijo. 30 familias enteras, eso es diferente. Dios mío, ¿cuánto bregamos hoy para que, no sé, venga a los pies del Señor una familia al menos, una? Hoy es muy raro ver eso, lastimosamente, porque el Señor no nos ha dado poder aún. Bueno, pero interesante. Cuando Guillermo Miller comienza esa predicación, el primer día que él predica es un sábado. Curioso dato. No un domingo. En esa época no se tenía en cuenta el sábado, pero curiosamente Guillermo Miller comenzó un sábado y no un domingo, predicar. El primer sábado del mes de agosto de 1833 comienza a predicar. Yo hice mal la cuenta aquí, mire. Es desde cuando él empezó a predicar hasta desde cuando él empezó a estudiar la Biblia. 17 años se tardó su preparación. Ahora sí ya corregimos. Hasta cuando él habló ya cuando el Señor lo mandó. Cuando él llega de ese lugar, ya tenía otra carta para invitarlos a otro. Increíble. Y él decía, pero ellos no sabían que yo estaba acá y no tenían cómo saberlo porque era ese otro pueblo ya al otro lado, en otro sitio, ya ahí le tocaba más tiempo de viaje. Eso se llama Pulney. Él mismo dijo, esto es increíble. Después, estando allá, recibe otra para ir a Paulet y a otros pueblos de alrededor de Paulet. Dice él, desde ese día, nunca me faltaron invitaciones. Eran tantas que a momentos que no podía atenderlas. Me tocaba decir no, después. Predicaba 2 y hasta 3 veces en el día, de domingo a domingo. Qué impresionante, hermanos. Y nunca le faltó invitación. Sigamos adelante, hermana Jessie. Los pecadores se convertían, los cristianos renovaban su consagración a Dios, y los deístas e incrédulos eran inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y de la religión cristiana. El testimonio de aquellos entre quienes trabajara fue: consigue ejercer una influencia en una clase de espíritus a la que no afecta la influencia de otros hombres. Su predicación era para despertar interés en los grandes asuntos de la religión y contrarrestar la mundanalidad y sensualidad crecientes de la época, como un reavivamiento, ¿no? Sí, claro, porque toda obra del Señor comienza con un reavivamiento y una reforma. Y sus amigos los deístas también, muchos aceptaron el mensaje y se vieron obligados a aceptar, a reconocer la Biblia. ¿Se acuerdan que él tuvo una conversación con sus amigos que él le decía, ¿y usted cómo sabe que eso es verdad? Que la Biblia, pues él dijo, denme tiempo, voy a estudiarla. Y mira, ahí está el resultado. Sigamos. Es en cierta parte como parte de la experiencia también que él tuvo, ¿no? La veían otros. Cómo ese es el Señor empieza a trabajar en cada alma, ¿no? Claro, para acercarse a esas almas, ¿no? Que son más de otro tipo, ¿no? Los teístas. Dicen, casi todas las ciudades se convertían los oyentes por docenas y hasta por centenares. En muchas poblaciones se le abrían de par en par las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones, y las invitaciones para trabajar en ellas les llegaba generalmente de los mismos ministros de diversas congregaciones. Tenía por regla invariable no trabajar donde no hubiese sido invitado. Sin embargo, pronto vio que no le era posible atender siquiera la mitad de los llamados que se le dirigían.
Muchos que no aceptaban su modo de ver en cuanto a la fecha exacta del segundo advenimiento estaban convencidos de la seguridad y proximidad de la venida de Cristo y de que necesitaban prepararse para ellas. Amén. En algunas de las grandes ciudades sus labores hicieron extraordinaria impresión. Bonito que muchos no se fueron tanto por la fecha, sino porque sí sentían que el Señor venía. Y sí, el Señor venía pronto para esa época, eso hay que decirlo, es verdad, porque aunque Guillermo Miller se haya equivocado en el evento de que en 1844 no venía realmente el Señor Jesús, no quiere decir eso, que en los próximos años Jesús sí tenía planeado venir a esta tierra. Ah, cuidado con eso, porque es que la proximidad de la venida de Cristo sí era cerca. Él sí quería llegar para el siglo XIX. Por ahí hay hermanos o predicaciones que dicen ciertas fechas en donde el Señor quería venir, pero pues no sabemos realmente. Pero él sí quería en el siglo XIX venir, evitarnos todo esto que tenemos que ahora que vivir. Pero bueno, eh, él predicó en todas las denominaciones. En esa época habían bautistas, metodistas, cuaqueros, menonitas, todos ellos, luteranos, fueron los que recibieron esta doctrina. ¿Listo? Entonces en esa época no había nada de problemas de que este pastor no predica acá, solo acá, no, se consideraban que todos pues eran cristianos y que el que quisiera invitar a un pastor de otra denominación puede hacerlo sin problema y sin escándalo y sin nada de las cosas que hay hoy día, ¿no? Pero bueno, esa era la época y el ambiente de 1833 en adelante. Hermana Jessie. Hubo taberneros que abandonaron su tráfico y convirtieron sus establecimientos en salas de culto. Los garitos eran abandonados, incrédulos, deístas, universalistas y hasta libertinos de los más perdidos, algunos de los cuales no habían entrado en ningún lugar de culto desde hacía años, se convertían. Las diversas denominaciones establecían reuniones de oración en diferentes barrios, y a casi cualquier hora del día los hombres de negocios se reunían para orar y cantar alabanzas. No se notaba excitación extravagante, sino que un sentimiento de solemnidad dominaba a casi todos. La obra de Miller, como la de los primeros reformadores, tendía más a convencer al entendimiento y a despertar la conciencia que a excitar las emociones. Amén. Sentimiento de solemnidad, ¿no? Increíble. Eso lo pueden ver ahí en la película, esas conversiones tan tremendas. Y él lo muestran ahí que él va a una cantina a predicar, termina la cantina siendo un lugar de predicación y todos lo escuchan. Y eso sucedió. Sigamos leyendo. En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para predicar. Además, buen número de los ministros de su denominación aprobaban su obra y le dieron su sanción formal mientras proseguía sus trabajos. Otro espaldarazo del Señor. Señor va abriendo puertas, que cuando la obra es del Señor, eso nadie la detiene. Y a Miller le dan unos 50 pastores, hacen una resolución firmada por todos donde le van a dar una credencial de predicación, dado el éxito, dado todo lo que él tiene que hacer, esto le va a dar más fuerza también. Más credibilidad en algunos lugares donde pues son más celosos, ¿no? Sigamos. Viajaba y predicaba sin descanso. Si bien sus labores personales se limitaban principalmente a los estados del este y del centro de los Estados Unidos, durante varios años sufragó él mismo todos sus gastos de su bolsillo, y ni aún más tarde se le costearon nunca por completo los gastos de viaje a los puntos a donde se le llamaba. De modo que, lejos de reportarle provecho por pecuniario, sus labores públicas constituían un pesado gravamen para su fortuna particular que fue menguando durante este periodo de su vida. Era padre de numerosa familia, pero como todos los miembros de ella eran frugales y diligentes, su finca rural bastaba para el sustento de todos ellos. El Señor le dio una finca a Guillermo Miller muy productiva y de ahí salía el dinero para todo. Increíble. Guillermo Miller solo recibió como dos ofrendas muy pequeñitas, una por allá, una hermana en Canadá, creo, y otro por allí, pero eran pequeñitas y no recibió nunca nada más. Él sufragó todos los gastos, la estadía, Curioso, ¿no? A él no le dieron nada, nunca de una estadía gratis, no.
Bueno, estadía sí, sus amigos, Joshua Himes, todo eso, ¿no? Pero los gastos de viaje solamente los sufragaba el señor a través de su finca. Bueno, pero eso es algo que a nosotros, cuando el Señor nos manda, nos debe preocupar porque pues, el Señor es el dueño del oro y la plata y él dará, Él dará. Si la obra es del Señor, eso Él dará. Bueno, eso es, después en las memorias de él saca la cuenta de todo lo que gastó y de todas las predicaciones que hizo. Voy a ubicarla para después compartirla aquí en La Verdad Os Hará Libres. Es bastante increíble eso. Bueno, para el último segmento vamos a ver algo que Dios hizo para impulsar la obra de Guillermo Miller, que esto, mejor dicho, eh, le abrió ahora sí más las puertas, porque ante un evento de estos, pues ahí sí, ¿quién va a decir algo? Mala Jessie, ¿de qué se trata? Vamos a ver la primera evento que sucedió cuando él empieza a predicar. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo. Mateo 24:29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos, cuando es movida de gran viento. Apocalipsis 6:13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces, durante horas seguidas en conmoción ígnea, sea, perdón, durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. La lluvia de estrellas de 1833. Yo como que estoy confundido aquí en la fecha. Él empezó a predicar en 1831 y comenzó a estudiar la Biblia en 1816. 15 años. No sé por qué. Déjenme buscar, que es que hay algo que yo no Aplicar me una ecuación, cuadra. la del cero. No vamos a hacer más ecuaciones, no se preocupen. Eh, Estoy en la fecha. 1833 él escribe una carta a sus amigos de la masonería. No, escribe una carta que trataran a la masonería como un mal. Y él renunció a la masonería en 1831, miren, cuando él inició a predicar. Que esas fechas son claves ahí. Entonces renuncia en 1831 a la masonería, comienza a predicar ahí. En 1833 ya dice la masonería no es de Dios. Listo, porque esa época no era tan claro. Hoy en día tal vez sí entre los cristianos, pero en esa época no era tan claro. Yo tengo mal, sí, es 1831. Ya, en 1833, cuando él recibe de la Iglesia Bautista la credencial de ministro, predicar. Es para organizar las fechas, listo. Ahora sí. Entonces sí, fue en 1831 que él inició. Entonces son 15 años de preparación. Bien. Bueno, me gustan los números, discúlpeme. Ya, vamos ahora sí. Entonces, esta lluvia de estrellas sucedió el 13 de noviembre de 1833. Fue un espectáculo esto. Fue una cosa nunca antes vista en el mundo ni en los Estados Unidos. Y el Señor lo permitió justo en medio de esa predicación. Claro, la gente ahora sí dijo, este Señor sí está diciendo cosas que concuerdan. Esto se va a acabar. Hermana Jessie, sigamos. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la Tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está escrito en el diario del profesor Silliman, fue visto en toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día.
en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Esta lluvia de estrellas dura toda la madrugada. Hay gente que se levantó del destello solamente que se veía por su ventana, del resplandor de toda esa lluvia de estrellas tan impresionante. Hagan de cuenta, el cielo se vio, hagan de cuenta, según las descripciones que ellos dan, es como cuando celebran Año Nuevo y lanzan esos juegos pirotécnicos y hacen ese juego de luces de pólvora y así en las grandes ciudades y se ve así el destello y así se vio la lluvia de estrellas. Imagínense, claro, la gente dormía, se despertó, salieron al campo, veían todo el cielo encendido, Dios mío, ¿qué está pasando? Increíble. Sigamos leyendo. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas desde de allí, con la velocidad del rayo, en todas las direcciones del horizonte. Y sin embargo no se agotaban. Con toda rapidez seguíanse por miles unas tras otras, como si hubiesen sido creadas para el caso. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Yo no me imagino, eso debió ser súper lindo porque si uno se emociona, yo me pongo la emocionada al cielo cuando veo como lo que llaman una estrella fugaz. Imagínense ver muchas, uy, no, increíble. Muchas a la vez y como durante 4 horas seguidas, sin parar. No, eso es una cosa increíble. Sigamos leyendo. Este es una publicación, un diario, como lo registro. En el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de noviembre se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno y en él se leía la siguiente declaración. Supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Subrayamos sentido verdadero y literal. Las señales del sexto sello que están en Apocalipsis allí 6 son literales, son astronómicas, no son interpretativas, no son simbólicas. Esto es algo muy importante, ¿no? Entonces el Señor cuando da esto, 1833, pues despierta, produce un efecto de solemnidad impresionante. Muchos lloran esa noche, muchos se angustian, claro, los que no están a tono con el Señor, pero otros se alegran sobremanera y van a estudiar el sexto sello en esa época y se dan cuenta de algo que esa es la última señal del sexto sello. Vamos a recordarla, las señales, ¿se acuerdan? Vamos a enfocar aquí. Hay 5 señales que aparecen en el sexto sello, Apocalipsis 6 del 12 al 14. Recuerden, la primera señal es el gran terremoto, la segunda el sol y la luna se oscurecen, la tercera la luna roja como sangre, cuarto la caída de estrellas y quinto cuando se dobla el cielo como un pergamino. Cuando se dobla el cielo como un pergamino ya es porque el Señor Jesús llega a la tierra, ¿ok? O sea, esto ya es cuando ya Jesucristo llega a la tierra. Pero las estrellas que caen era el evento último antes de que Jesucristo llegara a la tierra. O sea, Jesús sí estaba cerca. El hecho de que él no haya llegado en 1844 no quiere decir que no iba a llegar en los años posteriores. O sea, en cierta forma, Guillermo Miller sí tenía la razón. Solamente el único detalle, error que dio un gran chasco, desde luego, fue el hecho de que todos se contagiaron diciendo que Jesús venía exactamente el 22 de octubre de 1844. Ahí estuvo el detalle, pero ese detalle, ese error, ese chasco no quería decir
que Jesús no estuviera cerca. Mire, acá usted lo ve por señales. Y esto es un reloj que a nosotros nos es dado para saber qué tan cercana está esto, ¿sí? Qué tan cercano. Como nosotros fuimos vueltos al desierto, las estrellas cayeron por última vez. Hubo 2 fechas que cayó la lluvia de estrellas. ¿Usted sabía eso? La lluvia de estrellas ocurrió en 2 oportunidades. La primera en la época de Guillermo Miller, que fue la de mayor intensidad. Pero hubo otra de ese mismo estilo, así con el cielo iluminado y cosa sobrenatural, 33 años después. Aquí están los cumplimientos. Mire, aquí están estos 2 lluvias de estrellas, esos son los cumplimientos que estamos mencionando. ¿Mm? Ahora, cuando uno estudia esta cuestión, no se da cuenta, voy a dejarlo en blanco otra vez. Va a subrayarlo, que es solo para decir que estas son las que estamos viendo, las de la primera, la quinto cumplimiento es cuando ocurre la caída de estrellas del tiempo de Guillermo Miller y 33 años después, en 1866, ocurre otra. 1866 ya está la iglesia adventista del séptimo día organizada. 1833 está Guillermo Miller, todavía no existe la iglesia adventista. Cae la lluvia de estrellas. Esa lluvia de estrellas son las famosas leónidas, que esas lluvias de estrellas se esperan, eso tiene un ciclo de 33 años, esa lluvia de estrellas. ¿Ok? O sea que cada 33 años cae esa lluvia de estrellas. Lo que pasa es que en 1833 fue la mayor intensidad y evento sobrenatural porque las leónidas no caen así de fuertes. Las leónidas caen por ahí, no sé la cifra exacta de las leónidas realmente, pero eso es como, diga usted, 10 estrellas fugaces por hora. Eso estamos hablando de nada, son estrellas fugaces así como de a poquito, muy poquito. Pero es que en 1833 fueron miles, yo no sé cuántas, para iluminar el cielo como si fueran fuegos pirotécnicos. Eso nunca se había visto. Y en 1866 pasó lo mismo, solo que menor intensidad. Y de ahí en adelante, cada 33 años, ya no volvió a suceder con la misma intensidad. O sea que eso volvió a ocurrir en 1899. Las leónidas cayeron, pero ya no provocaban ese efecto, ya fue algo natural, como ocurre con las estrellas fugaces que uno ve en la noche. Después volvieron a caer en 1932, tampoco fue sobrenatural. Ahí ya estamos en el desierto. Ahí ya estamos en el desierto. Después vuelven a caer en 1965, ¿ok? Y ahí todavía estamos en el desierto porque ahí no pasa nada, no hay un evento sobrenatural. Las leonidas caen, pero de una forma normal, nada que ver con esa época de 1833. Luego vuelven a caer en 1998 para el cambio de siglo. Ahí tampoco hay una manifestación grande. Seguimos en el desierto. Luego vuelven a caer en el 2031, que todavía no hemos llegado allá. De ahí que algunos sacan que en esa fecha viene el Señor Jesús, pero eso no es así, porque el día ni la hora de la venida del Señor Jesús solamente nadie lo sabe. Entonces, pero sí podría caer una lluvia de estrellas. ¿Quién quita que no? Bueno, no lo sé. Eso es simplemente para que usted se dé cuenta de dónde viene esa lluvia de estrellas, que son las leónidas y que en 2031 van a volver a caer. ¿Qué tal el Señor nos dé la sorpresa? En cuyo caso anunciaría que ya casi viene el Señor Jesucristo, porque esta es la última de las señales que se esperan. Ahora, si el Señor repite otra vez todos estos cumplimientos, todas estas señales, perdón, pues tendríamos que esperar un gran terremoto, no como los que han ocurrido ahorita, sino más grande, de magnitudes así gigantescas de todo el mundo, que afecte a todo el mundo. Si vemos eso es porque esto se está volviendo a repetir. Y que el sol y la luna se oscurezcan y la luna se vuelva roja como sangre, pero no como ahorita los eclipses
o como ocurre a veces que la luna se ve roja y todo eso, no, algo ya sobrenatural. Y que las estrellas caigan. ¿Y qué tal caigan en 2031? No, pues impresionante. Ahí sí el Señor está a las puertas. Pero bueno, esas son especulaciones, subrayo, especulaciones. No lo sabemos, no lo sé, pero hay una posibilidad. Bien, con esta lluvia de estrellas terminamos, hermanos, este segmento. Esto le termina de dar el espaldarazo a Guillermo Miller en su obra El Señor Jesús. Imagínense dar esta señal en plena predicación, pues esto ya, a partir de ahí, Guillermo Miller no da abasto atendiendo las multitudes de invitaciones que reciben, como él mismo le dijo al Señor, pues ahí le llegaron las invitaciones, multitud de invitaciones que él ya no podía atender, pero el Señor levanta otros predicadores, levanta otras ayudas, y ya vamos a ver uno de esos predicadores para la próxima, porque ahí vamos a entrar en una profecía, otra que el Señor revela para esa época impresionante y que espero que juntos estudiemos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Con la ayuda del Señor vamos a estudiar. No, no Bueno, me llama la atención, es, ujú, siempre me he preguntado, ¿no? Y, pero teniendo en cuenta también lo que se ha aprendido hoy, ¿no? Y que no es solo en la fecha, ¿no? En que nos debemos guiar de nuestro enfoque siempre es en la preparación. Y siempre he visto que, no sé si es que no es de literal que uno lo va a tomar cuando dice no se sabe ni el día ni la hora, ¿no? Porque uno, o sea, mi mente siempre se va pues el día, la hora, no, pero el mes, el año sí, digo yo, ¿no? Entonces, pero por otro lado, como hoy y otros días hemos aprendido, pues que viendo todo lo que ha pasado cuando siempre el ser humano se quiere enfocar en una fecha, pues no, o sea, el Señor quiere es que nos enfoquemos en la preparación, ¿no? Porque pues el día y la hora para mí puede ser hoy, o no sé, pronto, o en unos años, pero claro, puedo ser que no esté viva para cuando venga el Señor, o pueda que sí, pero el hecho de pensarlo o enfocarme en eso, creo que al ser humano le cuesta porque interfiere en esa preparación que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿no? sí. Bueno, recuerden que lo del 2031 no es que sea el día y la hora del Señor Jesús, ¿no? Si llega a caer la lluvia de estrellas, es simplemente una señal de que viene el Señor Jesús, que está cerca, no que es el día y la hora de esa época, ¿no? No lo sabemos. Por ahí sí hay personas que predican eso y se respetan porque uno no puede de plano rechazar esas cosas, ¿no? Y tal Pero vez es, haya otro chasco ahí, ¿sí? sí, es Pero que es tal muy vez sí, importante, sí suceda algo, claro, y es como muy la calle de estrellas. importante porque uno, o sea, esos eventos los dejó el Señor, es para anunciar su venida, o sea, esas alarmas sirven para alguien que tal vez vaya a servir para que vaya donde Jesús y se prepare o para uno como pueblo es emocionante. El Señor las dejó por algo, ¿no? Para que sepa que, o sea, ahora sí, por ejemplo, llevamos muchos años diciendo ya viene el Señor, ¿no? Pero es que cuando vemos estos eventos, ahora sí o sea, ahora sí es emocionante porque es como cuando, no sé, tú quieres, em, planeas casarte o planeas que tus padres vengan y hace mucho no vienen, pero ya se fija una fecha, ya se compran los pasajes o ya se alquiló el salón para el matrimonio, cosas así, o sea, eso ya hay algo, ¿sí? Entonces, eso, los eventos para mí, eso, nosotros como pueblo de Dios, yo creo que eso debe ser muy emocionante, ver que ya, o sea, ya se está cumpliendo, ya viste el cumplimiento de las estrellas y no es que no sea en serio, no es que antes no hayas creído que no es en serio, solo que es como un evento que el Señor lo dejó por algo, ¿no? Que nos da como ánimo, nos da como una Sí, esperanza. sí, que es algo ya visible. Por eso estas señales tienen que ser así, visibles, físicas. Acá no hay nada que interpretar. O sea, lo que dice ahí se va a cumplir. Y por eso yo digo que eso se tiene que volver a repetir
porque fue en el sexto sello donde nos quedamos. Y si ahí nos quedamos, pues se tiene que volver a repetir el sexto sello y tiene que volver, es lo que pensamos, ¿no? Nos podemos equivocar, pero es lo que yo tengo en mi cabeza, es que va a haber otro terremoto, va a oscurecerse también otra vez el sol, no por un eclipse, sino bien, y se va a ver la luna roja como sangre y se tiene que volver a repetir la lluvia de estrellas. Yo creo que eso sí va a volver a ocurrir. Bueno, y si no es con las leónidas, hay otras ónidas que hay muchas, que el Señor puede usar. Eso también es cierto. La leónida no es la única lluvia de estrellas que hay registradas en la astronomía. Hay muchas otras. Ahorita no me acuerdo de nombres específicos, pero usted las puede investigar. O sea que el Señor puede usar cualquiera de esas las puede intensificar al máximo y mostrar algo como ocurrió en esa época. Para el Señor no hay nada imposible. Esto simplemente es una posibilidad. Bueno, hermana Jessica, ¿nos gustaría despedirnos en oración? Claro que sí. Vamos a orar. Los que podamos de rodillas, vamos a elevar una oración al Señor Jesús. Padre eterno, que tu morada está en lo alto de los cielos, muy cerca a nosotros. Santificado sea tu nombre, Padre. Gracias porque por los méritos de nuestro Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Redentor, tu Hijo, podemos, Señor, agradecerte, Padre, porque estamos aquí, Jesús, y es gracias a tu bondad, gracias a tu infinita misericordia, tu amor, tu justicia en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra que has dado para nosotros hoy, por las enseñanzas, Señor, porque vemos mediante, Señor, tus siervos, tu mano, Señor, poderosa de transformación en sus vidas, cómo los preparas, Señor, cómo das voz mediante ellos, Jesús, por amor a este mundo. Y dan ánimo, Señor, dan muchas ganas de que tú trabajes mucho en nuestra vida, Jesús, de invitarte para que nos prepares, Señor, porque somos la última generación, Señor. Y si nos tienes para estar vivos, a cada uno de nosotros, Señor, individualmente para tu venida, qué hermoso, Señor, es que contigo, Jesús, podamos enfocarnos en lo que debemos enfocarnos, podamos prepararnos, Jesús, que tu venida está muy pronta, ciertamente, Señor. Podamos, Jesús, ser limpiados y recibir del Espíritu Santo, Señor, para compartir, Señor, con otros lo que nos enseña, Señor, cuando tú quieres, cuando tú desees, cuando sea tu voluntad, Jesús, para que tu justicia, tu luz, tu Espíritu Santo pueda morar en nosotros, Señor, y ser una luz para este mundo, Señor. Mostrar, revelar, Señor, tu gran amor y estar ahí, Señor, cuando aparezcan estos acontecimientos tan maravillosos, Señor, de que vemos que tú estás muy cerca, de que al fin, Señor, todo este pecado va a ser raído de esta tierra. Y te damos gracias, Señor, por conocer esta historia, por imaginarnos, Señor, cómo van a ser en los últimos tiempos, Señor. Y ciertamente va a ser muy duro, Jesús. Ciertamente tú puedes, Señor, porque tienes todo el poder para prepararnos a la misión que cada uno, Señor, le corresponda y tú quieres que hagas para el final de estos tiempos, Jesús. Va a ser una aventura contigo, Señor. Yo personalmente quiero vivirla y quiero que todos, Señor, la vivamos. Y que, Señor Jesús, el mundo vea tu poder y haya justicia, Jesús mío. Gracias, Señor Santo, gracias por tus enseñanzas, por tus correcciones, por tu amor infinito. Y te lo agradezco y te lo pido en tu nombre santo, Jesús. Amén.